Hola, bienvenidos a un programa más de arte transpersonal. Hoy tenemos un gran tema y me acompaña una gran amiga y una excelente profesional, Grace López. Grace es actriz, directora, es además una persona increíble. Grace tiene más de 40 obras, ¿verdad? Por ahí vamos, Lucía, por ahí. En las que ha actuado, así que sabrá un poquillo de arte, de teatro, ¿verdad? Y también ha dirigido más de 15 obras de teatro. Entonces, hoy, como el gran tema va a ser cómo el teatro ayuda también a la vida cotidiana, entonces hoy traje realmente un especialista. Grace me ha dirigido también, así que puedo dar fe de que es una excelente profesional. Bueno, Grace, entrando en materia. Sí. Yo veo la vida como una gran obra de teatro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para transmitir esos elementos que tiene el teatro y llevarlos a la vida cotidiana? ¿Se puede hacer eso? Totalmente, o sea, el teatro es la vida misma. El teatro, nosotros hacemos teatro partiendo de la vida misma. Trabajamos con personas de carne y hueso, que son los personajes, los actores que interpretan a estos personajes que somos nosotros. En la vida somos diferentes personajes, ¿verdad? Y siempre también en la vida diaria jugamos roles. En realidad, en la vida cotidiana, todos somos actores y actrices, porque jugamos roles. ¿Por qué jugamos roles? Un profesor no es lo mismo en su casa que cuando está frente a una clase con sus estudiantes. Ahí se viste con su traje de profesor o de profesora. Un entrenador de fútbol también asume su rol como entrenador de fútbol y en su casa está ahí viendo la televisión y actúa de otra manera. En la vida real nosotros necesitamos usar máscaras para andar por la vida. Necesitamos ponernos que se entienda esa máscara no de manera negativa, ¿verdad? Sino que usamos roles, nos ponemos máscaras para convivir en sociedad, ¿verdad? Hay tres elementos que me llevan a conformar una obra de teatro, que es el guión, la dirección y la actuación. Esto que me estás mencionando tiene más que ver con la actuación del personaje y lo vamos a desarrollar más adelantito, claro, para no dejarlo ahí botado. Vamos a empezar por el guión y tal vez ahí me voy a permitir dar yo el inicio, la introducción del guión, porque he escrito más de ocho obras de teatro y un poco el concepto de cómo llega la idea, ¿verdad? ¿Cómo llega la idea para escribir un guión? Bueno, normalmente tiene que tocar al dramaturgo o a la persona que va a escribir, al escritor, el tema. Tiene que ser un tema que le esté ahí dando vueltas. A partir de ahí surgen personajes, los personajes en sus circunstancias, los diferentes escenarios y circunstancias que tiene que vivir este personaje, pero hay como una estructura, ¿verdad? La escaleta, y es también una introducción, un desarrollo en punto de quiebre dentro de todo el proceso de escritura y se plasma ahí la historia. Yo le doy esa historia al director, ¿verdad? Le entrego mi hijo al director y un poco confiando también en que sea respetado, ¿verdad? Mi proceso de creación sea respetada y que vos, en este caso como directora, cojas ese texto, lo haces tuyo, pero siempre respetando la esencia. ¿Cómo llega ese texto? ¿Cómo lo recibís vos? Y cómo surge entonces ahora esta otra parte que es la dirección de una obra de teatro. Bueno, es muy interesante este proceso de comunicación, ¿verdad? Porque como hemos visto este proceso, bueno, yo voy a recibir este guión, lo voy a leer, éticamente yo debo leerlo muchísimas veces, yo tengo que leerlo y tratar de entender qué me quiso decir ese escritor con ese guión, porque hay claves, en un texto hay claves, hay una palabra, una frase, los cambios
cambios de giro que hay, a mí, yo tengo que respetar eso, porque si no sería como que voy a empezar a hacer otra obra, y no se trata de eso. O sea, yo trato de interpretarte. Lo que pasa es, como la vida misma, tenemos diferentes interpretaciones, ¿verdad? O sea, yo veo un cuadro y yo lo interpreto de cierta manera, y puede ser que usted esté viendo el mismo cuadro y usted también tiene su interpretación, porque depende mucho de nuestras experiencias de vida. O sea, yo puedo tener muy diferente experiencia de vida a la tuya, y así posiblemente voy a leer este guión. Puede ser que algo que escribiste me llegue de una manera muy diferente, tal vez a como vos tal vez la planteaste o la plasmaste en ese momento. Sin embargo, yo voy a tratar de respetar, pero siempre, a pesar de que se respete ese guión, hay otra visión. Entonces el director va a tratar de mantener el discurso, que es lo importante, no perder el discurso. Si un director no logra dar el discurso correctamente, no funciona la obra, porque bien lo decía por ahí alguien, el arte es para entenderse. No podemos hacer arte si no se entiende no es arte, de verdad, porque la vida hay que entenderla, ¿verdad? Y bueno, y siguiendo la línea del análisis transpersonal, el guión de alguna manera viene a ser como el destino, con esas indicaciones, con esas instrucciones con las que venimos a este mundo. Y hay una voz interior que interpreta, como dice Grace, ella por respeto tiene que leer mucho ese guión. Bueno, es eso, repasar para qué vinimos a este mundo y cómo darle esa dirección adecuada a ese texto, a esas instrucciones que ya de por sí traemos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, sí, yo tengo un texto, me voy por aquí, me voy para allá, con mi visión, que es como esa voz interior, esa intuición que me dice, sí, este es el texto, pero vos perfectamente podés cambiar ese texto actuando diferente, de una forma diferente. Y puede ser que el camino al final sea el mismo, pero hubo más sufrimiento, tuviste que caminar más, igual que cuando hacemos una caminata. O sea, hay diferentes formas de llegar a donde queremos ir, a la cumbre, pero vos podés desviarte, cortar camino y llegar de una forma más directa, o irte por las cuestas y sufrirlo más. Bueno, entonces, teniendo ya esa dirección, dentro de la obra tenemos los personajes, que viene la otra pata del teatro, que ya hablamos, y retomando para no perdernos, que es el guión, la dirección, y viene la interpretación. Los personajes empiezan a tomar vida dentro del texto y gracias a la dirección. Esto es para el guionista, por lo menos para mí, es mágico, porque tenés un texto ahí sin vida, blanco y negro, y de pronto ves cómo los personajes empiezan a levantar de ese texto, con una personalidad que en principio le había dado el guionista, pero ahora viene esa voz interior, que es la dirección, que permite mostrarle al personaje cuál es esa actuación brillante, mágica, que puede darle a su vida. Entonces, hablarnos de la construcción del personaje. Claro que sí. Bueno, para construir un personaje necesito varias cosas. La voz, por supuesto, su cuerpo, ¿verdad? Tengo que manejar mi cuerpo, saber manejar muy bien ese peso corporal que tiene el personaje es clave. Las circunstancias dadas de un personaje. Tenemos el sí mágico. Si yo fuera, si yo hiciera, que es como jugamos, ¿verdad? El imaginario, todos necesitamos un imaginario, ¿verdad? Desarrollar esa imaginación. Y muy importante, un actor no debe de olvidar a ese niño interior, porque en el teatro jugamos y tenemos que, ¿por qué un niño? Porque los niños no tienen prejuicios. Y un actor debe partir con su lienzo en blanco para crear ese personaje. Si ya yo empiezo a crear mi personaje con prejuicios, ya yo no voy a poder lograr construir ese personaje.
¿verdad? Entonces, por eso tengo que ser un niño, tengo que jugar, imaginar, crear y crear a partir de mi voz. Por eso un actor debe prepararse. Bien lo dice Stanislavski, y por ahí está el libro, el gran libro de Stanislavski, un actor se prepara, porque necesitamos preparar nuestra voz, preparar nuestro cuerpo, preparar nuestra imaginación. ¿Y la memoria emotiva? Y la memoria emotiva, por supuesto, hay muchos actores que trabajan con la memoria emotiva. ¿Qué es la memoria emotiva? Son esos acontecimientos, esas experiencias que hemos vivido y que en un momento en la escena, cuando estoy construyendo mi personaje y ante una circunstancia, voy a recurrir a esa memoria emotiva para sacar esa emoción. Hay actores que no usan la memoria emotiva, y también es válido. Todos vamos, como bien lo decías en lo transpersonal, por caminos diferentes. Uno escoge un camino hacia dónde voy. Lo importante es llegar, ¿verdad? Entonces hay actores que utilizan la memoria emotiva, hay actores que no, que simplemente viven el aquí y el ahora. Porque el teatro es maravilloso por eso. Si algo tiene el teatro, y de lo que personalmente he aprendido, es a vivir el aquí y el ahora. Existe hoy aquí esto, mañana no lo sabemos, y en el teatro lo vivimos. De hecho, podemos llegar con un problema grandísimo que cuando estamos en el escenario es mágico, porque estamos viviendo las circunstancias de ese personaje en el aquí y en el ahora. El tiempo, espacio, es muy importante para un personaje, para la construcción. Es mágico, esto que dice Grace es mágico, porque realmente cuando estamos en el escenario nos perdemos. Inclusive se compara con la meditación, es una meditación activa, porque vos ahí no podés pensar nada más que en el personaje. ¿Qué es lo que viene para que el personaje responda? Y sí, muy bien dicho, Grace, así debería ser en la vida, ¿verdad? Sí. Tiempo presente, o sea, es esta circunstancia la que está pasando y mi personaje está presente en este momento. Entonces, ahí ¿qué es lo que ocurre? Que anulamos la ansiedad y anulamos la depresión, porque no nos estamos ocupando ni del presente, ni del futuro, ni del pasado. Entonces, ese tiempo presente en el que está el personaje nos permite ser la persona que somos y nada más, ¿verdad? En el personaje esa magia ocurre. ¿Y cómo hacemos, Grace, para no ser farsantes? ¿Son los personajes farsantes en el escenario? Si algo tiene el teatro, es la verdad. La organicidad, ¿verdad? Que se busca, que hay muchísimos métodos, hay muchísimas técnicas, desde la técnica Meissner, Stanislavski, que habla de esa verdad también, y así muchísimos otros autores que hablan al respecto. ¿Por qué? Porque no podemos mentir. O sea, como decimos, en la vida real usamos una máscara, usamos roles, ¿verdad? Pero nos lo creemos. Yo como profesora estoy dando mi clase y yo me creo lo que yo estoy haciendo, lo vivo, soy feliz viendo a mis estudiantes crecer, por supuesto. Pero cuando llego a mi casa ya me quito esa máscara y soy otra. En el escenario igual, si yo estoy interpretando ese personaje, yo tengo que vivirlo con absoluta verdad. Si no lo vivo con verdad, el público se da cuenta y dice, no, hay algo que no le creo, no se lo compro. Tenemos que tener una verdad absoluta. Entonces eso de que somos farsantes no es real. Tenemos que ser muy verdaderos, al contrario, muy verdaderos, porque estamos viviendo lo que decías, el aquí y el ahora, y creyéndonos en ese sí imaginario que tenemos que tener, porque si no, no lo lograríamos, totalmente como los niños. Recuerda cuando éramos niños, que jugábamos, y si yo era la pulpera, por ejemplo, que me encantaba hacer la pulpera, yo le decía, no, esto vale 500 colones, ay, pero muy caro, no, es que eso es lo que cuesta, 500 colones, a ver, y se lo creía. Si era la doctora de verdad, yo quería inyectar, porque yo me creía una doctora y adquiría aquel rol de doctora. Entonces, los niños juegan de verdad, son la mamá, son el hijo, son el papá, lo que sea que hicieran. Igual es en el teatro. Tengo que jugar, por eso no olvidar ese concepto. Somos niños internos, porque tenemos que venir sin prejuicio, sin nada, para empezar a evolucionar con el personaje. Absoluta verdad.
Bueno, realmente no hay que explicarlo mucho. Hemos utilizado una metáfora entre lo que es el teatro y lo que es la vida misma, pero realmente no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta de cuáles son esas semejanzas que hay entre el teatro y la vida, ¿verdad? Pero no hay que quedarnos solo con el conocimiento, busquemos la aplicación y esa experiencia, esos principios que tiene el teatro, aplicándolos a nuestra vida, perfectamente podemos tener ahí terapia de gratis, ¿verdad? Entonces sí, por supuesto que nacemos con ciertas indicaciones, porque estamos naciendo en una familia X, porque hay una historia que acompaña a esa familia y que me va a acompañar a mí. Hay un guión, pero ese guión no está escrito en piedra. Podemos modificarlo a través de la dirección. Esa dirección que es la intuición, esa voz interna que podemos llamar también Dios, que pueden ser los ángeles, que pueden ser los maestros, que puede ser mi yo interior, como queramos. Pero tenemos la posibilidad de modificar ese guión. Y luego viene el personaje, alimentado por todo este contexto. Ese personaje que puede empoderarse y decirle al director, no, yo no quiero ser como usted dice, porque esa es mi personalidad. ¿Y el director sí o no? Sí, claro, porque el director guía, lleva el discurso, pero el personaje tiene voz propia, ¿verdad? Entonces, hay que respetar también al personaje, por supuesto. Exactamente. ¿Y quién es el personaje? El actor, el que le da vida a ese personaje. Y entonces el guionista posiblemente lo pensó tímido y resultó respondón, ¿verdad? Y entonces coge fuerza y ahí es donde precisamente ese personaje se empodera del escenario, se empodera de su vida, haciéndolo ya el enfoque transpersonal, nos hacemos responsables de nuestra vida y decimos, no, está bien, tengo esta historia, está bien, tengo esta dinámica de vida, pero yo puedo cambiarla y puedo cambiarla porque tengo la fuerza. Y ahí es donde empiezo a empoderar el personaje y empiezo a trabajarlo, empiezo a decirme, yo puedo hacer esto, puedo cambiar esto otro, porque tengo las herramientas y si no las tengo, las busco. Así que tenemos en este escenario las posibilidades de cambiar nuestra historia, de cambiar nuestro guión. Te agradezco, Grace, que me hayas ayudado a interpretar esta hermosa escena de vida, ¿verdad? Que tenemos siempre en desarrollo. Y te agradezco también que traigas tu experiencia a este escenario. Muchas gracias de verdad y bueno, espero, porque van a ver, vamos a traerla aquí para desarrollar ya con más detalle cada uno de esos elementos que nos muestra el teatro. Y gracias, Lucía, también por invitarme a este espacio, que es maravilloso siempre que hay un espacio, pues, y para hablar de arte es mágico, ¿verdad? Nada más tal vez, como lo explicaba ella en la parte transpersonal, es cierto, en una obra el personaje debe de evolucionar, el personaje empieza con estas circunstancias, pero debe de evolucionar. No se puede quedar como la vida misma, como lo acaba de decir Lucía. No podemos quedarnos en un estado. Usted entra, ve una obra de teatro, el personaje se presenta de una manera, hay relaciones con los otros personajes y a través de que se va desarrollando esa obra, este personaje evoluciona. Así mismo como la vida, como lo acaba de decir Lucía, que es lo que ocurre, ¿verdad? Que vamos a evolucionar. Cada uno va a evolucionar de manera diferente, pero claro que hay claves maravillosas para crecer. Bueno, y entonces como nuestro programa lo propone, después de una charla con un tema importante que nos toca, hacemos un ejercicio transpersonal o de arte terapia. Entonces ahora vamos a ir a ese ejercicio. Y volvemos al ejercicio práctico, algo que ustedes pueden hacer en sus casas y en sus vidas. Entonces tenemos una circunstancia dada, como se llama en teatro,
para el personaje. Un personaje al que lo despidieron del trabajo, está muy triste, agobiado financieramente y bueno, ¿cómo hacemos para cambiar su peso corporal, esa comunicación no verbal? Y cómo además vamos a cambiar nuestro diálogo interno. Estas serían las circunstancias. Ahora vamos a cambiar. Dentro de mi ser hay una angustia. Estoy angustiada. No sé qué voy a hacer a partir de que me despidieran del trabajo. Estoy realmente preocupada porque tengo deudas, porque tengo grandes preocupaciones, un problema de salud que tengo que pagar. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, empiezo a construir y a evolucionar con ese personaje y adopto una posición corporal diferente. Alzo los hombros y saco pecho. En ese saco pecho evoluciono para que el mundo a través de mi yo interno empiece a cambiar y cambie. Alzo la mirada, esbozo una sonrisa y construyo ese personaje que me hace sentir diferente a través del diálogo interno. Salgo por la calle con esa sonrisa, con ese pecho inflado, porque soy diferente. No me dejo agobiar por la circunstancia. Salgo por la vida con un personaje diferente. Ahora soy potencial de otro trabajo, puedo hacer cosas diferentes. Muchas gracias, Grace, por el ejercicio y decime, ¿cómo te sentiste? La verdad, Lucía, me sentí como si estuviéramos tomando un café allá en Spoon. Ah, muy bien. Sí, bueno, qué dicha. Realmente aquí la invitación es que ustedes hagan este tipo de práctica como el que acabamos de hacer con Grace, creerse ese discurso interior y salir con un discurso renovado y nuevo. Así que muchas gracias por acompañarnos en este programa y los invito para que dentro de 15 días estemos aquí de nuevo, pero esta vez vamos a traer la palabra para que nos ayude a evolucionar de forma transpersonal. Muchas gracias y un abrazo de colores. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí y ojalá de verdad estos mensajes a través del arte transpersonal pues toque sus corazones. Gracias.